El hogar y la salud. ¿Cómo vencer la intemperancia? Hay una importante obra que realizar a favor de los que han caído víctimas de la intemperancia. En el seno de las iglesias, las instituciones religiosas de los hogares en que se hace profesión cristiana, muchos jóvenes escogen el camino que lleva a la ruina. Los hábitos de destemplanza les acarrean enfermedades y el afán de lucro para satisfacer los malos deseos los lleva a prácticas deshonestas. La salud y el carácter están arruinados, alejados de Dios, desechados por la sociedad. Estas pobres almas se sienten sin esperanza para esta vida y para la venidera. A los padres se les parte el corazón. Muchas personas creen que estos extraviados no tienen remedio, pero Dios no los considera así. Él conoce todas las circunstancias y se apiada de ellos. Estos individuos necesitan ayuda. Jamás debe dárseles ocasión de que digan: nadie se preocupa de mi alma. Entre las víctimas de la destemplanza hay representantes de toda clase social y de todas las profesiones. Hombres de alta situación, de gran talento y desarrolladas aptitudes, han cedido a sus apetitos hasta incapacitarse para resistir a la tentación. Algunos que en otro tiempo poseían grandes riquezas han quedado sin familia, sin amigos, víctimas de padecimientos, miseria, enfermedad y degradación. Han perdido el dominio propio. Si no se les tiende una mano de auxilio, se hundirán más y más. En ellos el exceso no es tan solo un pecado moral, sino una enfermedad física. Muchas veces al ayudar a los destemplados, deberíamos, conforme lo hizo Cristo en tantas ocasiones, prestar atención primero a su condición física. Necesitan comida y bebidas sanas y no excitantes, ropa limpia y oportunidad para asegurar la limpieza del cuerpo. Necesitan que se les rodee de un ambiente cristiano, de influencia sana y elevadora. En cada ciudad debería proveerse un lugar donde los esclavos de los malos hábitos puedan obtener ayuda para romper las cadenas que los ligan. Muchos consideran que las bebidas fuertes ofrecen el único solaz en la aflicción, pero no habría motivo para esto, si en lugar de desempeñar el papel de sacerdote y de levita, los cristianos profesos siguiesen el ejemplo del buen samaritano. Al despertar el beodo al reconocimiento de su degradación, haced cuanto podáis para demostrarle que sois su amigo. No pronunciéis ni una sola palabra de censura. No manifiesten vuestros ademanes reproche ni aversión. Es probable que el pobre ya reniegue de sí mismo. Ayudadle a levantarse. Decidle palabras que alienten su fe. Procurad fortalecer todo rasgo bueno de su carácter. Enseñarle cómo marchar hacia arriba. Mostrarle que es posible llevar una vida que le capte el respeto de sus semejantes. Ayudadle a comprender el valor de los talentos que Dios le ha dado, pero que él descuidó. A pesar de que la voluntad haya sido depravada y debilitada, hay para el hombre esperanza en Cristo, pues Él despertará en el corazón impulsos más elevados y deseos más santos. Alentarle a que tenga firme la esperanza que el Evangelio le ofrece. Abrid la Sagrada Escritura ante el tentado que lucha y leerle repetidas veces las promesas de Dios. Estas promesas serán para él como hojas de árbol de vida. Continuad vuestros esfuerzos con paciencia, hasta que con gozo agradecido la temblorosa mano se aferre a la esperanza de redención por Cristo. Debéis asir firmemente a aquellos a quienes queréis ayudar, pues de otra manera nunca obtendréis la victoria. Serán tentados constantemente por el mal. Una y otra vez se sentirán casi vencidos por la sed de bebidas fuertes. Es posible que caigan y que vuelvan a caer, pero no cejéis por eso en vuestros esfuerzos. Han resuelto ellos hacer un esfuerzo por vivir para Cristo, pero su fuerza de voluntad se ha debilitado y por consiguiente deben ser vigilados cuidadosamente. Han perdido su dignidad y deben recuperarla. Muchos han heredado fuertes tendencias hacia el mal y tienen que luchar contra ellas.
Deseos contrarios a la naturaleza e impulsos sensuales fueron heredados al nacer. Contra estos deben poner mucho cuidado. El bien y el mal porfían por la supremacía en el hombre. Tanto en el interior como en lo exterior, los que no han pasado jamás por semejantes experiencias no pueden conocer la fuerza casi invencible del apetito, ni lo recio del conflicto entre hábitos de indulgencia propia y la resolución de ser templados en todo. Hay que volver a la batalla repetidas veces. Muchos de los que son atraídos a Cristo carecerán de valor moral para continuar la lucha contra los apetitos y las pasiones, pero no hay que desalentarse por eso. ¿Son acaso los que han sido sacados de los abismos más profundos los únicos que recaen? Recordad que no trabajáis solos. Los ángeles comparten el servicio de los sinceros hijos de Dios, y Cristo es el restaurador. El gran médico se pone al lado de sus fieles obreros, diciendo al alma arrepentida: Hijo, tus pecados te son perdonados. San Marcos 2:5. Muchos de los desechados que se aferran a la esperanza que el Evangelio les presenta y que entrarán en el reino de los cielos, entre tanto que otros que gozaron de grandes oportunidades y de mucha luz, sin haberlas aprovechado, serán dejados en las tinieblas de afuera. Las víctimas de los malos hábitos deben reconocer la necesidad del esfuerzo personal. Otros harán un empeño cuanto puedan para levantarlos. La gracia de Dios podrá serles ofrecida de balde. Cristo podrá interceder, sus ángeles podrán intervenir, pero todo eso será ineficaz a menos que ellos mismos se resuelvan a luchar en beneficio propio. Las últimas palabras de David al joven Salomón, a punto de ceñir la corona de Israel, fueron estas: esfuérzate y sé varón. Primera de Reyes 2:2. A todo ser humano, candidato de la inmortal corona, se dirigen estas palabras inspiradas: esfuérzate y sé varón. A los que practican la indulgencia propia se les debe hacer ver y sentir que necesitan una gran renovación moral si desean ser verdaderos hombres. Dios les manda despertarse y con la fuerza de Cristo recuperar la dignidad humana dada por Dios y que fue sacrificada a la indulgencia pecaminosa. Al sentir el terrible poder de la tentación, la fuerza arrebatadora del deseo que conduce a la indulgencia, la víctima clama con desesperación: no puedo resistir al mal. Decirle que puede y debe resistir. Es posible que haya sido vencido una y otra vez, pero no es necesario que sea siempre así. Carece de fuerza moral y está bajo el dominio de los hábitos de una vida de pecado. Sus promesas y sus resoluciones son como cuerdas de arena. Sus votos quebrantados debilitan su confianza en su propia sinceridad y se siente impulsado a creer que Dios ya no puede aceptarlo ni cooperar con él, pero no tiene por qué desesperarse. Los que depositan su confianza en Cristo no han de ser esclavizados por tendencias y hábitos hereditarios o adquiridos. En lugar de someterse a la baja naturaleza, han de dominar sus apetitos y pasiones. Dios no quiere que luchemos contra el mal con nuestra propia fuerza limitada. Cualesquiera que sean nuestras tendencias heredadas o adquiridas para el mal, podemos vencerlas con el poder que Él está listo para impartirnos. El que es tentado necesita comprender el verdadero poder de la voluntad. Es este el poder gobernante de la naturaleza del hombre, el poder de elegir y de decidir. Todo depende de la acción recta de la voluntad. El desear lo bueno y lo puro es justo, pero si no nos limitamos al deseo, de nada sirve. Muchos bajarán a la ruina esperando y deseando vencer sus malas inclinaciones. No someten su voluntad a Dios ni eligen servirle. Dios nos ha dado la facultad de la elección. A nosotros nos toca ejercitarla. No podemos cambiar nuestros corazones, ni dirigir nuestros pensamientos, nuestros impulsos o nuestros afectos. No podemos hacernos puros, propios para el servicio de Dios, pero sí podemos elegir el servir a Dios. Podemos entregarle nuestra voluntad. Entonces Él obrará en nosotros el querer y el hacer según su buena voluntad. Y de esa manera
Toda nuestra naturaleza se someterá a la dirección de Cristo. Mediante el debido uso de la voluntad podrá efectuarse un cambio entero en la vida. Al someter nuestra voluntad a Cristo, nos aliamos con el poder. Recibimos fuerza de lo alto para mantenernos firmes. Una vida pura y noble, de victoria sobre los apetitos y las pasiones, es posible para todo aquel que una su débil y vacilante voluntad a la omnipotente e invariable voluntad de Dios. Los que luchan contra el poder del apetito deben ser instruidos en los principios del sano vivir. Debe mostrárseles que la violación de las leyes que rigen la salud crea condiciones dañinas y apetitos antinaturales y echa los cimientos del hábito de la bebida. Solo viviendo en obediencia a los principios de la salud pueden esperar verse librados de la ardiente sed de estimulantes contrarios a la naturaleza. A la vez que dependen de la fuerza divina para romper las cadenas de los apetitos, deben cooperar con Dios, obedeciendo sus leyes morales y físicas. A los que se esfuerzan por reformarse, deben proveérseles de alguna ocupación. Los que trabajan en favor de los caídos encontrarán tristes desengaños en muchos que dan promesas de reforma. Muchos no alcanzarán más que un cambio superficial en sus hábitos y prácticas. Son movidos por impulso y por algún tiempo parecen haberse reformado, pero no hay cambio verdadero en el corazón. Abrigan el mismo amor egoísta, apetecen los mismos vanos placeres y desean la misma indulgencia propia. No saben lo que es la edificación del carácter y no puede uno fiarse de ellos como de hombres sanos, de sanos principios. Han embotado sus facultades mentales y espirituales, haciendo concesiones a sus apetitos y pasiones, y esto los ha debilitado. Son variables e inconstantes. Sus impulsos tienden a la sensualidad. Estas personas a menudo constituyen una fuente de peligro para los demás. Se les considera como hombres y mujeres regenerados, y se les confían responsabilidades que les ponen en situación donde su influencia puede corromper a los inocentes. Aún los que con sinceridad procuran reformarse no están fuera de peligro de la recaída. Necesitan que se les trate con gran sabiduría y ternura. La disposición de adular y alabar a los que han sido rescatados de los más hondos abismos les ocasiona a veces la ruina. La práctica de invitar a hombres y mujeres a relatar públicamente sus experiencias en la vida de pecado está siempre llena de peligro, tanto para los que hablan como para los oyentes. El contemplar escenas del mal corrompe la mente y el alma, y la preeminencia que se otorga a los sacados del vicio les causa perjuicio. Algunos llegan a creer que su vida pecaminosa les ha dado cierta distinción. Así se fomenta la afición a la notoriedad y a la confianza en sí mismos, con consecuencias fatales para el alma. Para permanecer firmes, han de desconfiar de sí mismos y depender de la gracia de Cristo. Todos los que dan pruebas de verdadera conversión deben ser alentados a trabajar para otros. No hay que rechazar al alma que abandone el servicio de Satanás por el servicio de Cristo. Cuando un individuo ofrece evidencias de que el Espíritu de Dios obra en él, alentadle a entrar en el servicio del Señor. Recibid a los unos en piedad discerniendo. Judas 22. Los que son sabios en la sabiduría que viene de Dios verán almas que necesitan ayuda, personas que se han arrepentido de corazón, pero si no se les alienta, no se aferrarán a la esperanza. El Señor moverá a los corazones de sus siervos a dar la bienvenida a estos temblorosos y arrepentidos, y al recibirlos en la comunión de su amor. Cualesquiera que hayan sido sus flaquezas, por muy hondo que hayan caído, si acuden a Cristo contritos, Él los recibe. Luego dadles algo que hacer por Él. Si desean trabajar para rescatar a otros del abismo de muerte del cual ellos mismos fueron librados, dadles la oportunidad. Entren ellos en asociación con cristianos de experiencia para que puedan ganar fuerza espiritual. Llenarles el corazón y las manos de obra para el Maestro. Cuando la luz brilla en el alma, algunos de los que parecían estar completamente entregados al pecado
se transformarán en obreros que trabajarán con éxito a favor de pecadores tales como lo eran ellos. Por medio de la fe en Cristo, algunos alcanzarán altos puestos de servicio y les serán encomendadas responsabilidades en la obra de la salvación de almas. Saben dónde reside su propia flaqueza y conocen la depravación de su naturaleza. Reconocen la fuerza del pecado y el poder de un hábito malo. Sienten también su incapacidad para vencer sin la ayuda de Cristo. Estos pueden auxiliar a otros. El que ha sido tentado y sometido a prueba, cuya esperanza está casi desvanecida, pero que fue salvado por haber oído el mensaje de amor, puede entender la ciencia de salvar almas. Aquel cuyo corazón está lleno de amor para Cristo, porque el Salvador le buscó y le devolvió el redil, sabe cómo buscar al perdido. Puede encaminar a los pecadores hacia el Cordero de Dios. Se ha entregado sin reserva a Dios y será acepto en el amado. La mano que en debilidad había extendido en demanda de auxilio ha sido aceptada. Por el ministerio de personas tales, muchos hijos pródigos serán devueltos al Padre. Para toda alma que procura elevarse de una vida de pecado a una vida de pureza, el gran elemento de fuerza reside en el único nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Hechos 4:12. Si alguno tiene sed de esperanza tranquila, de libertamiento de pecaminosidad y de inclinaciones, Cristo dice, vengan a mí y beba. San Judas 7:37. El único remedio contra el vicio es la gracia y el poder de Cristo. Las buenas resoluciones que se toman en fuerza propia de nada sirven. Todas las promesas del mundo no lograrán quebrantar el poder de un hábito malo. Nunca podrán los hombres practicar la templanza en todo hasta que sus corazones hayan sido renovados por la gracia divina. No podemos guardarnos a nosotros mismos del pecado ni por un solo momento. A cada instante dependamos de Dios. La verdadera reforma empieza con la purificación del alma. La obra que hacemos en favor de los caídos alcanzará verdadero éxito solo cuando la gracia de Cristo forme de nuevo el carácter y el alma entre en relación viva con Dios. Cristo llevó una vida de perfecta obediencia a la ley de Dios y al hacerlo dejó un ejemplo para todo ser humano. La vida que Él llevó en este mundo tenemos que llevarla nosotros por medio de su poder y bajo su instrucción. En la obra que realizamos a favor de los caídos, debe ser impresas en el espíritu y en el corazón las exigencias de la ley de Dios y la necesidad de la lealtad a Él. Nunca dejéis de demostrar que hay diferencia notable entre el que quiere servir a Dios y el que no le sirve. Dios es amor, pero no puede disculpar la voluntaria desatención a sus mandamientos. Los decretos de su gobierno son tales que no pueden evitarse las consecuencias de haberlos desobedecido. Dios solo honra a los que le honran. La conducta del hombre en este mundo decide su suerte eterna. Tal como ha sembrado, segará. A la causa ha de seguir siempre el efecto. Únicamente la obediencia perfecta puede satisfacer la norma divina. Los requisitos de Dios son definidos. No ha prescrito cosa alguna que no sea necesaria para poner al hombre en armonía con Él. El Salvador llevó sobre sí las flaquezas de la humanidad y vivió una vida sin pecado, para que los hombres perdiesen el temor de no poder vencer por causa de la debilidad de la naturaleza humana. Cristo vino para hacernos participantes de la naturaleza divina, y su vida es una afirmación de que la humanidad, en combinación con la divinidad, no peca. El Salvador venció para enseñar al hombre cómo puede él también vencer. Con la palabra de Dios, Cristo rechazó todas las tentaciones de Satanás. Confiado en las promesas de Dios, recibió poder para cumplir los mandamientos de Dios, y el tentador no logró nunca ventaja. A cada tentación Cristo respondía, escrito está. A nosotros también nos ha dado Dios su palabra, para que con ella resistamos al mal. Grandísimas y preciosas promesas nos han sido dadas
para que por ella seamos hechos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que está en el mundo por concupiscencia. Segunda de Pedro 1:4. No se fije el tentado en las circunstancias, ni en su propia flaqueza, ni en la fuerza de la tentación, sino en el poder de la palabra de Dios. Toda su potencia es nuestra. En mi corazón, dice el salmista, he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Por la palabra de tus labios, yo me he guardado de las vías del destructor. Salmo 119, 11 y 17:4. Hablad palabras de aliento al pecador, presentadlo ante Dios en oración. Muchos de los que fueron vencidos por la tentación se sienten humillados por sus caídas y les parece inútil acercarse a Dios. Pero este pensamiento es del enemigo. Cuando han pecado y se sienten incapaces de orar, decirles que entonces cuando deben orar. Bien pueden sentir vergüenza y profunda humillación, pero habiendo confesado sus pecados, el que es fiel y justo les otorgará perdón y los limpiará de toda la iniquidad. Nada hay que parezca tan débil y que no obstante sea tan invencible como el alma que siente su insignificancia, que descansa por completo en los méritos del Salvador. Mediante la oración, el estudio de la palabra, la fe en su presencia en lo interior del hombre, el más débil de los seres humanos puede vivir en contacto con Cristo, el cual lo tendrá asido con una mano que nunca lo soltará. Toda alma viva en Cristo puede hacer suya estas preciosas palabras. A Jehová esperaré, esperaré al Dios de mi salud, al Dios mío me oirá. Tú, enemiga mía, no te huelgues de mí, aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. Él tendrá misericordia de nosotros, Él sujetará nuestras iniquidades, Él echará en lo profundo de la mar todos nuestros pecados. Miqueas 7, 7 y 8, 19. Dios ha prometido: haré más precioso que el oro fino al varón y más que el oro de Ofir al hombre. Isaías 13, 12. Bien que fuisteis echados entre los tiestos, seréis como las alas de la paloma cubierta de plata y sus plumas con amarillez de oro. Salmo 68, 13. Aquellos a quienes Cristo haya perdonado más son los que le amarán. Estos son los que en el día final estarán más cerca de su trono y verán su cara y sus nombres estarán en sus frentes. Apocalipsis 22, 4.